Últimamente, el tema de Dallas y Luminosa ha dado mucho de qué hablar. El conflicto comenzó cuando Luminosa, anteriormente conocida como Fantagoria, publicó un video opinando sobre el arte de Dallas y el narcisismo que refleja tanto en sus proyectos como en su personalidad. Dallas no se tomó bien ese video, y a partir de ahí, respondió con lo que se convirtió en una auténtica campaña de acoso. Enviando correos con amenazas, incitaba a sus seguidores para hostigarla, e incluso, intentó escarbar en su pasado, con la intención de encontrarle algo cuestionable. Eso fue lo que terminó provocando que, más adelante, publicara una supuesta exposición sobre Luminosa. En ese video, además de manipular los hechos a su conveniencia y tratar de limpiar la imagen de personas cuestionables como Kenny L. Wright, Dallas llegó a un punto muy bajo. Acusar a Luminosa de ser la responsable de que una chica se quitara la vida. Esta tipa es una auténtica delincuente que estuvo provocando la autodesviación de una chica a la que ella acosó porque era amiga de un tipo con el que estaba peleando, y junto con su grupo de enfermos mentales, pues básicamente se pusieron a acosarla hasta el punto que terminó acabando con ella misma. Yo tengo mis cosas muy claras y muy limpias, en ningún momento soy un pedazo de mentiroso ni tengo que ocultar absolutamente nada diferente de lo que has hecho tú, pedazo de mitómana acosadora, que provocaste que una chica acabase con su propia vida. Eso de verdad no entiendo ni cómo carajo hay gente intentando hacer los ojos ciegos o fingiendo que no sabes nada cuando plan. La chica de la que hablo es conocida como Bachatota. Muchos la recordarán por haber sido amiga cercana, y también dibujante del Jerry. Dallas intentó usar este caso como un recurso para atacar a Luminosa. En su video, omitió puntos clave y tergiversó los hechos, presentando a Numi como la acosadora y a Bachatota como una supuesta víctima, cuando en realidad fue todo lo contrario. Por eso, considero necesario repasar lo que realmente sucedió con Bachatota y dejar en claro cómo Dallas manipuló la historia a su conveniencia. A continuación, voy a exponer y resumir los puntos más importantes de este caso. Un usuario llamado Alan publicaría un hilo en Twitter, en donde expondría a la usuaria Bachatota. En este hilo se le acusaba de haber dibujado lolicón y de usar tags cuestionables para promocionar sus comisiones. Bacha intentó desmentirlo argumentando que atravesaba una crisis económica, pero esta excusa se derrumba al comprobar que, incluso años después, continuó utilizando los mismos tags. Es importante recalcar que Bacha sí llegó a dibujar lolicón cuando aún era menor de edad, aunque más tarde lo negó en un directo con Jerry. Vaya. Ahora te pregunto, ¿en algún momento hiciste una comisión de esa naturaleza? No. ¿Nunca hiciste ese tipo de dibujos? No. Ok, que quede claro. No, porque mira, Bacha, viene mucha gente. También fue señalada por participar en grupos dedicados al acoso constante hacia otras personas, incluida Luminosa, quien en ese entonces estaba involucrada de forma negativa en el Doomverse. Existen pruebas de que Bachatota formaba parte de Doomposting y mantenía contacto directo con los moderadores de dicho grupo. A esto, se suma que Bacha encubría a amigos suyos que también dibujaban lolicón. Hace unos días me llegaron pruebas de un informante anónimo pero que es ex amigo muy cercano de Bachatota y Brani. Dicho ex amigo me reveló que Bachatota encubrió foros de CP real y especialmente que aún sigue encubriendo a Brani. Las capturas que me fueron compartidas prueban que, bajo el testimonio de esta persona que puedo asegurar que es muy cercano a ellas dos, Bachatota y Brani idearon un plan para que después de lo ocurrido en mayo, o sea, la primera vez que expuse a Bacha, ella hiciese un plan de control de daños junto con sus amigos para que Bacha quedara en la mejor posición posible. En dicho plan, ella finge dejar de ser amiga de Brani y que esta borraría todas sus cuentas. En estas capturas se supone que Bacha está afectada porque Brani participó en un foro llamado ATF Boru. Y da la casualidad de que yo, justamente, tengo muchísima información relacionada con este tema. Ya que, para empezar, dicho foro ya había sido expuesto antes en uno de mis hilos. Es un foro dedicado únicamente a niñas, que parecía tener protecciones que únicamente tienen páginas propensas a fugas de información como lo son páginas de gobierno y foros ilegales. Esta captura de por sí ya se nota que es fingida, porque es imposible que a Bachatota le importe algo así, porque su mejor amigo Neo también tiene una cuenta en dicho foro, y a día de hoy se sigue hablando con él y participando en los streams. Nunca fue un secreto a voces y más adelante voy a probarlo. Aparte de, también me compartió capturas de Bachatota hablando de Brani en su cuenta suspendida de Petrova. En dichas capturas hablan de la ruptura de Brani con el famoso artista Hello Nerd, que desde antes tenía confirmado que fueron pareja, pero él me lo reconfirmó, aunque lastimosamente en estos chats no se ve el user ni la fecha. Eso es información que solo cercanos de ellas dos pudieron tener. Además de que la cuenta de las capturas está suspendida, cosa que ya había sido corroborada anteriormente porque la cuenta de Petrova también lo está. Estas dos capturas, que por sí solas son sumamente incriminatorias, no están manipuladas de ningún tipo. Pertenecen a la fecha de junio y únicamente para estar seguro pedí como prueba algún chat en el que se viera que esas capturas provenían de junio. Video que me mandaron y me
corroboraron que dichas pruebas vienen de junio, en donde encaja con el momento en el que supuestamente Bacha y Brani dejaron de ser amigas. Era más que obvio que Bachatota y Brani nunca dejaron de ser amigas, no solo porque llevan una relación de amistad desde hace años, se veían RL y comían pollo juntas, sino porque desde hace mucho tiempo ya le habían advertido de estas cosas a Bacha. Era súper estúpido que casualmente dejaran de ser amigas y Brani borrara todas sus cuentas después de mi primer hilo. El único problema es que no tenía pruebas ni testimonios, pero ahora las tengo. Cuando se le cuestionaba, se excusaba diciendo que solo era ficción y que no era ilegal. El problema surge cuando, al mismo tiempo, realizó un video contra la usuaria Lowlow, exponiéndola por dibujar lolicón y condenándola abiertamente. Sin embargo, ella misma hacía exactamente lo mismo. Dibujar personajes que eran canónicamente menores, mientras mantenía amistades con gente que producía el mismo tipo de contenido que criticaban otros. En otro punto, Bacha confesó haber tenido una etapa como cleptómana. La cleptomanía es un trastorno que impulsa a la persona a robar sin poder controlarlo. En su caso, sustraía objetos pequeños, como figuras de anime o mangas. El 18 de mayo, Bacha publicó su defensa frente al hilo de Alan. Una defensa bastante pobre, en la que se limitó a negar y justificar cada una de sus acciones. Sobre la cleptomanía, afirmó que actualmente está en tratamiento y bajo chequeo constante. En cuanto a su amiga, se excusó diciendo que eso es un asunto personal de cada quien y que, por su parte, ella condena ese tipo de dibujos. No pasó mucho para que Jerry saliera en defensa de su amiga Bachatota. Según él, Alan era un fan de Dumentio en contacto con este para arruinar su reputación mediante hilos maliciosos. Lo irónico es que Jerry nunca tuvo reparos en condenar el lolicón y el acoso, siempre y cuando vinieran de gente ajena a su círculo. Esa doble moral fue lo que marcó el inicio de su mala reputación y lo dejó expuesto para el futuro. En aquel tiempo, sin embargo, criticar a Jerry era casi un sacrilegio. Lo habían pintado como una especie de justiciero dentro del dumpposting. Y, bajo esa narrativa, Alan terminó siendo blanco de una ola de acoso por parte de los crapulianos y dumposters. Con el paso de los meses, la situación se calmó, pero el daño ya estaba hecho. Antes de pasar al siguiente punto, quiero poner en contexto del por qué Fantagoria terminó teniendo tantos problemas con ese círculo. En un inicio, su propósito era entrevistar a Dumentio, acerca del acoso y la exposición que estaba sufriendo, buscando entender cómo lograba sobrellevarlo. Es importante aclarar algo. Fantagoria quería tratar el tema de manera neutral, sin tomar ningún bando, ya que en ese momento, no conocía a fondo todas las acusaciones en contra de Dumentio. También planeaba entrevistar a Jerry, con la intención de entender su motivo principal al exponer a Dumentio y a su servidor. En realidad, lo que Fanta buscaba era algo más parecido a un documental que mostrara las dos caras del conflicto. El problema fue que Jerry no vio con buenos ojos esa propuesta. En aquel entonces, el tema del Dumverse estaba en su punto más alto de popularidad, y la más mínima muestra de simpatía hacia Dumentio bastaba para que te tacharan de Duntard de encubridor. El objetivo principal de Fantagoria era exponer de forma neutral lo que ocurría entre Jerry y Dumentio, sin dejarse arrastrar por bardos. Pero las cosas no salieron así. Al contrario, Fanta recibió una fuerte ola de odio y acoso por parte del dumpposting y los crapulianos. El tema de los cuadros blancos sigue generando debate hasta hoy, pero aquí les dejo un video que profundiza en eso. Lo cierto es que Jerry nunca presentó pruebas del supuesto CP ante las autoridades. De hecho, él mismo admitió que la denuncia que interpuso contra Dumentio no fue por ese motivo, sino por supuestos discursos de odio en Discord. Me mandaron ahora sí un correo, después de mucho tiempo, me mandaron un correo y me dijeron que ya se está abriendo, que ya se está archivando, que ya se le está dando seguimiento al caso de la denuncia que puse por discurso de odio en el servidor del Doom. En pocas palabras, Jerry optó por montar un espectáculo alrededor del servidor de Dumentio, en lugar de llevar el caso a instancias legales. Cuando Fantagoria le planteó su postura neutral, Jerry reaccionó con enojo y la tachó de encubridora. Todo esto llevó a Fanta a disculparse públicamente en Twitter, reconociendo que se había equivocado al acusarlo de tener CP y no denunciarlo formalmente. Pero, sobre todo, lo hizo por la presión y el acoso masivo que recibió. Ese fue el punto de quiebre.
ya que en el dumpposting se inició una campaña de hostigamiento en contra de ella, que incluyó memes, burlas, dibujos más 18 de su avatar, e incluso, grupos dedicados a acosarla. En esa misma etapa, Bachatota también se unió a los ataques. Como resultado, Fantagoria terminó alejándose por un tiempo de las redes sociales y del Dumverse, salvo para intentar hacer las paces con algunas de las personas que la habían atacado. Con el tiempo, Jerry terminaría pidiéndole disculpas a Fantagoria por todo el odio que recibió, cerrando al menos de forma temporal, la mala relación que existía entre ambos. El 19 de diciembre del 2024. El usuario Archivos publicaría otro hilo, con nuevas acusaciones contra Bachatota. Según esa publicación, Bachatota mantenía contacto directo con administradores del dumpposting, quienes permitían el acoso constante en contra de Numinosa. También, se afirmó que creaba multicuentas para promover ese acoso, con el visto bueno de los administradores. Ese mismo día, Alan expuso algo aún más grave: la relación de Bachatota con personas acusadas de abusos, como un tipo llamado Jogo, quien fue señalado por agredir sexualmente a Lucía, una mujer trans, cuya vida terminó profundamente afectada. Pese a ello, Bachatota mantuvo contacto con él. Sí, hay muchos testimonios como que varían mucho lo que cuentan, cada uno. Sí, entonces, primeramente tú no puedes estar segura de lo que realmente pasó, porque en ese tiempo, primeramente, yo creo que estabas en secundaria, y segundo, tú no tenías relación con esta persona todavía. Sí, o sea, en 2016, que tenía como 14 años, estaba muy ocupada aprendiendo las fracciones y cómo multiplicarlas. Partamos por el hecho de que no hay testimonios variados. Por haber solo hay dos, y el único que varía es el de Jogo, el cual ya demostré que es falso. Así que lo único que nos queda es el testimonio de la viuda de la víctima, y la de los amigos de la víctima, que fueron los que me contactaron en un primer lugar. Y ninguno discrepa o varía con lo ya dicho por la viuda. En este caso, Jerry y Bacha estarían tomando el ya desmentido testimonio del violador como uno más. Aparte de, el testimonio de la viuda lleva años siendo expuesto. Públicamente aún hay registros de publicaciones del 2023 en el que se expone todo esto. Según la viuda, también hay del 2022 que son respuestas a la cuenta de Jogo, pero él la bloqueó y luego borró su cuenta, así que quedaron perdidas. Supongo que es algo que no puedo probar, pero igualmente gracias a lo que la misma Bacha dijo en el minuto que estarán viendo en pantalla, no se alejó de Jogo hasta que ella declaró que dejó de ser amiga de Branny. Esto quitando el hecho de que él mismo le confesó que violó a una mujer. En dichas publicaciones que menciono ya lo tachaban de ser un violador y, adivinen, un neonazi. Muy sorprendente viniendo del círculo de Bacha, el cual decía que los nazis no merecían empatía. Respecto al video de Low, varias víctimas y colaboradores habían contactado a Bachatota buscando apoyo para exponer sus casos. Sin embargo, en lugar de darles visibilidad o tratar el tema con seriedad, Bacha montó un video de más de 7 horas, lleno de datos irrelevantes, transformando la situación en un circo, llegando a tomarse ese tema como una burla, en vez de una exposición real. Ante esta situación, muchas víctimas y colaboradores optaron por retirar su apoyo, al constatar que sus casos habían sido relegados a un segundo plano y que, en el ámbito legal, ya no había margen para avanzar. Es importante destacar que, a pesar de la estrecha amistad entre Jerry y Bachatota, y de que él dedicara gran parte de su tiempo a desestimar los hilos de Alan y Archivos, nunca se le mencionó de forma directa, ni se intentó vincularlo al caso. Aún así, esa mínima alusión fue suficiente para que, en el futuro, Jerry la utilizara como distractor frente a los puntos realmente importantes de los hilos. El 21 de diciembre. Jerry realizó un directo junto a Bachatota para, supuestamente, aclarar el tema. Sin embargo, omitieron varios puntos clave y ella se desvinculó por completo de sus amigos expuestos. No mostró pruebas de las acusaciones en su contra, ni facturas médicas, ni evidencias de la supuesta crisis económica que habría justificado el uso de tags con Lolicon. El mayor problema del directo fue la ausencia total de pruebas por parte de Bachatota. Mientras tanto, Jerry se dedicó a defenderla, acusando a los demás de montar un circo y de no preocuparse por las víctimas. Una ironía, que deja en claro la hipocresía de Jerry, ya que su propio canal se basa en convertir a Dumentio en un espectáculo, sacando provecho de la controversia con sus transmisiones y donaciones en sus directos. Para el 27 de diciembre de ese mismo año, el usuario Alan publicó un video en el que desmentía, punto por punto, el relato de Jerry y Bachatota. Respaldándose con pruebas, en el minuto 40:30, presentó nuevas evidencias que revelaban que Bachatota seguía en contacto con su amiga Branny, conocida por dibujar Lolicon.
quedaba demostrado que, la supuesta desvinculación que Bacha mostró en público fue solo una fachada para limpiar su imagen, mientras que, en privado mantenía la relación. A pesar de ello, Bachatota no mostró preocupación alguna por esas conexiones. El 30 de diciembre. Jerry realizó otro directo para hablar sobre el video de Alan y las nuevas pruebas presentadas. A los 30 minutos de transmisión, insistió en que él solo había dado espacio para que Bachatota se defendiera, aclarando que sería ella quien, en un hilo o video, tendría que responder por completo. Según él, esos temas no lo involucraban directamente. Sin embargo, volvió a desviar la conversación, alegando que todo era un ataque armado en su contra, cuando en realidad apenas se le había mencionado. Jerry terminó atribuyendo todo a un plan de Dumentío, calificando la situación como un circo. El 5 de enero. Jerry volvió a hacer directo, esta vez para desvincularse por completo de Bachatota ante la falta de respuesta por parte de ella. Señaló que ya había pasado demasiado tiempo, sin que publicara un hilo o un video respondiendo a la funa, y que, al no ver ninguna reacción, no le quedaba más remedio que cortar la relación públicamente. Yo tengo que llegar a un punto donde digo, ¿saben qué? O sea, yo le tengo que decir a Bacha, ¿sabes qué? Pues ya cada quien tiene que seguir su propio camino. Yo me veo en la necesidad, y lo digo aquí públicamente, me veo en la necesidad de desvincularme completamente de Bacha, de ya no tener ningún tipo de relación con ella, ni laboral, ni como creador de contenido, ni como amigo, porque, pues no, o sea, simplemente no se puede. Si yo le di chance a esto, si yo le di mucho margen, fue precisamente por las fechas. Precisamente porque, pues, oye, uno tiene que andar ocupado en otras cosas, compromisos laborales, compromisos sociales, son fechas donde todo el mundo anda ocupado. Pero pues ya, o sea, ese margen ya se terminó. Ya ese margen ya no se puede estirar más. Entonces, créanme, banda, que para mí es muy difícil. Es muy difícil, ojalá yo pudiera decirles, pues me vale madre y que se chingue, pero no, o sea, para mí es difícil tener que decir, ¿sabes qué, mija? La cagaste. La cagaste muy cabrón, al punto de que yo tengo que decirte, ¿sabes qué? Ya no quiero nada que ver contigo. El 26 de febrero del 2024. Comenzó a difundirse la noticia de que, Bachatota, se había quitado la vida. En un principio, parecía incierto, pero unas horas más tarde, su propia familia lo confirmó de manera oficial. La duda dio paso a la certeza de un hecho doloroso. El fallecimiento de Bachatota. Este suceso generó un gran revuelo entre ambos bandos. Algunos señalaron directamente a los usuarios que expusieron a Bachatota en los hilos, responsabilizándolos de haberla llevado a atentar contra su vida. El 27 de febrero, Jerry hizo un directo para hablar de la situación y rendir homenaje a la usuaria. Sin embargo, desde el inicio dejó en claro que no asumiría errores ni abordaría los puntos delicados del caso. En lugar de eso, se presentó como víctima, y utilizó a Bachatota como pretexto para afirmar que él también estaba siendo objeto de un acoso sistemático. Sostuvo que, lo ocurrido fue consecuencia de ese acoso, llamó a acosadores a quienes publicaron los hilos, y repitió varias veces que nunca existió justicia para las víctimas. A mi Twitter le voy a poner candado, y voy a dejar de publicar en Twitter. ¿Por qué? Porque todos los días me llegan amenazas, porque todos los días me está llegando acoso, porque todos los días viene alguien a decirme que me va a acosar, viene gente a decirme que me va, que ahora sí voy a caer y no sé qué tanto. Yo tengo la piel gruesa, yo puedo aguantar, y se los dije. Si tienen algún pedo conmigo, yo aguanto vara, yo puedo, quien sea, adelante, no la rifamos. Pero, pues, la cuestión es que no solamente fue conmigo. La cuestión fue que se metieron con muchas personas, que hubo un acoso masivo y sistemático, y que una persona, de entre todas las que acosaron, ya no lo aguantó. Se rindió. Yo quiero aclarar algo antes de continuar. Yo no vengo aquí a decir nombres. Yo no vengo aquí a señalar cuentas. Yo no vengo aquí a mostrar tweets. Porque yo podría hacerlo en estos momentos. Yo podría hacer un hilo en Twitter y hacer un pedote enorme, mostrando tweets, mostrando capturas, mostrando conversaciones. Esto ya no es exponer lo que está haciendo mal una persona. Esto ya es acoso sistemático. Yo recuerdo que en su momento lo dije. Lo que está pasando está planeado. Está orquestado. ¿Y qué me dijeron? Pinche Jerry, estás pendejo, güey.
Nah, pinche Jerry. No es cierto. Nah, pinche Jerry, eres un paranoico, eres un obsesivo. Eventualmente se descubrió que sí era así. Eventualmente se descubrió que todo está orquestado, planeado, organizado, como lo quieran ver. ¿Para qué? Ah, porque yo quiero figurar, güey. Porque yo quiero ser el que diga, yo le di el golpe más duro al Jerry. Para salir y decir, ah, yo fui el que funó a Bacha. Ah, yo fui el que doxeó a fulanito. Para colgarse esa medalla. Para poder dárselas de jodedores, de justicieros. Pero cuando las cosas llegan a sus últimas consecuencias, ahí sí ya no les gusta. Ahí sí ya no está bonito. Además, anunció que tomaría acciones legales contra quienes hicieron los hilos. Con ese directo, buscaba desviar la atención de las acusaciones y presentar a su círculo como víctimas, cuando en realidad, gran parte del conflicto, nació de él. Sus vídeos mismos eran parte del acoso. Se burlaba de los demás, los trataba de fracasados, mientras inflaba su propia imagen. A eso, se sumaban los grupos que apoyaba y el ambiente de hostigamiento que él y su comunidad alimentaron. Jerry no puede hacerse pasar por víctima, cuando fue de los que más impulsó y sostuvo ese acoso. Aquello de lo que tanto se queja no surgió de la nada. Fue consecuencia directa de sus propios videos, y de la comunidad que él mismo alentó. Por eso, lejos de ser un defensor o una supuesta víctima, queda como lo que siempre fue, un puto acosador, que ahora pretende lavarse las manos. Para el 16 de marzo. El usuario Alan publicó un video, aclarando varios puntos sobre lo ocurrido con Bachatota. Las víctimas de Bachatota y su grupo de amigos pedos vieron que a mí me habían acosado por culpa de Bacha. Se nos acercaron a mí y archivos para darnos sus testimonios y pruebas. Nosotros nomás les dimos voz. Nunca metimos a Jerry ni ningún tercero que no haya sido cómplice o haya tenido sus propias mierdas que exponerle. Y es algo que quiero dejar también bien claro. Varias veces dijimos que Jerry no tenía nada que ver con las acciones de Bachatota. Él solito se metió a defenderla. Luego de exponerle todas esas cosas a Bacha, nunca desmintió nada. Y en lo que se defendió terminó aún peor. Nunca se disculpó y nunca estuvo abierta al diálogo conmigo ni con nadie. No se disculpó con ninguna de las víctimas que me contactó. Y yo creo que Bachatota no hubiera huido de esa manera si solo lo hubiéramos hecho por atención o algo así. Ahora, el argumento que más he visto y el que peor parado me deja, dice así. Alan mandó a acosar a Bachatota y por eso se mató. Bueno, para responder este argumento primero tengo que aclarar que me han estado spameando y spameando y spameando esta captura para decir que supuestamente esta es la razón por la que Bachatota se mató. Sí, el post es real. Y sí, yo lo borré. Cosa de la cual me arrepiento porque me vi demasiado marica, como si tuviera algo que ocultar. La razón por la que lo borré es porque los mismos amigos de Bacha que me informaron de su muerte me pidieron borrar ese y otros posts referentes al tema. Cosa de lo cual me arrepiento y no debía haber hecho. Al hacerles caso, sin previamente anunciar nada, me vi demasiado marica. Parecía que estaba recogiendo cable, cuando no. La verdad es que si les soy sincero, perfectamente tengo motivos para defenderme. Y respecto al post en sí, es verdad, fue malo de mi parte haber hecho ese post. Yo estuve mal en rebajarme al nivel de Bachatota, porque todo lo que hice y dije ahí, y recalco que todo, no fue nada que Bachatota no hiciera con Lulu en su exposing. Esto Bacha lo hacía diciendo que claro, Lulu se lo merecía por encubrir pedo. Y a Bachatota la expusieron por encubrir pedo. Sorpresa. La filtración de su información personal no vino de quienes hicieron la exposición, sino de terceros ajenos a esos hilos. Tercer argumento. Alan doxeó a Bachatota y difundió su doxeo. Esto es falso, y no es que yo no haya podido tener acceso a sus datos, es que directamente ni siquiera fui yo quien la doxié. Ni siquiera fui yo el que empezó a difundirlo, todo lo contrario. Por si no lo saben, que de hecho esto es algo de lo que no he hablado lo suficiente, Bachatota desde antes de estar dentro del Doomverse ya se dedicaba a acosar, doxear e incluso incitar gente al suicidio. Así es, ella antes tenía un grupo llamado Junjo Posting. Este era el lugar donde estaba antes del Doom Posting. ¿O en serio creían que Bachatota tenía poco de empezar a hacer este tipo de cosas? No, güey, lleva años con esto. Las personas que Bachatota acosaba eventualmente la doxearon hace años. Es algo que ella misma dijo, con todo y sus familiares. Esta gente que la doxeó hace años ya me había pasado su doxeo en mayo. Es algo que ya había dicho y lo denuncié precisamente porque tenían datos de su familia y pues eso a mí que me importa. Carajo, esto es algo que hasta la misma Bacha veía venir. Dejen ustedes mi moral en ese entonces, que de nada sirve narrárselas. Güey, ¿qué pinche imagen iba a dar aceptándole un doxeo con familiares a alguien? Yo, que apenas había logrado que borraran mis difamaciones del Doom Posting. ¿O en serio pensaban que con tantas cosas que le sacaron a Bacha yo era el primer? Pues claro que no, Bachatota lleva años en esto. Ella lleva años jodiendo a otras personas. No solo eso, sino que a veces veo gente justificándolo con que una de las personas que acosaban allí también acosaba a Bacha.
Y es como de, o sea que cuando yo la expuse, siendo que ella me acosó y difamó primero, está mal y soy un monstruo. Porque pues ya saben, exponer cosas malas de una persona es acosar y así. Pero cuando ella lo hace, incitando a una jodida niña de 12 años a cometer suicidio, pues claro, ahí sí está bien y es legítima defensa. A pesar de esto, Dallas intentó imponer la narrativa de que Luminosa fue quien acosó y doxeó a Bacha. Sin embargo, esa versión ignora que todo fue consecuencia de las propias acciones de Bachatota. Ni Alan, ni su grupo, tenían relación directa con Luminosa, ni eran cercanos a ella. Vincularlos fue simplemente un recurso para desviar la atención y manipular el caso. Hablar de lo que pasó con Bachatota no es fácil. No solo por lo que hizo, sino por cómo terminó. Su historia no es una más, de tantas que circulan en internet. Es la prueba viviente de hasta qué punto puede romperse una persona cuando su vida se llena de una máscara de falsa moral, de odio, y de gente de mierda. Pero en lugar de repetir lo obvio, como decir que el está mal, o que hay que reflexionar. ¿Saben qué es lo que realmente da asco y encabrona de todo esto? Que toda la gente que la rodeaba, y el autoproclamado rey de la justicia, Dallas, intentaron aprovecharse de su muerte para limpiar su imagen o usarla como un arma, echándole en cara a sus enemigos una responsabilidad que ni siquiera les corresponde. El grupo de Alan solo se dedicó a exponer lo que ella misma criticaba en otros, y cuando todo salió a la luz, sus supuestos amigos se borraron del mapa. Se desligaron de ella, la dejaron sola. Y eso, aunque duela admitirlo, es lo más triste. Bachatota cometió errores, y graves. Pero también fue parte de un entorno podrido que la terminó moldeando. Y esas mismas personas, que alguna vez la llamaron amiga, lejos de respetar su luto, la convirtieron en una herramienta. Un medio para justificar su propia hipocresía. Nadie se merece ese final. Pero tampoco hay que negar la realidad ni decir que Bachatota fue una víctima pura. En algún punto dejó de enfrentarse a los demás y comenzó a enfrentarse a sí misma. Cargaba con lo que había hecho y con lo que era. Y cuando el peso fue demasiado, simplemente no pudo continuar. La mente no se deteriora de la nada. El desgaste se acumula poco a poco, hasta que ya no queda energía para sostener nada. Desde fuera, todo parece estable. Por dentro, la persona está agotada. Y cuando todo termina, sus seres queridos lloran. Esto no se trata de justificarla, ni de echarle toda la culpa a los que la atacaron. Se trata de entender lo que pasa cuando el odio se vuelve una costumbre que todos terminan aceptando. Bachatota no fue inocente. Hizo daño a muchas personas, humilló con tal de encajar en un grupo, manipuló a quienes creían en ella y defendió lo indefendible. Pero lo que vino después tampoco fue justicia. Fue otra forma de crueldad. El acoso no corrige nada, solo multiplica el daño. Y al final, todos los que participaron en esa cadena de odio terminaron rotos de una forma u otra. La salud mental no se mide por la cantidad de problemas que alguien puede soportar, sino por la capacidad de su entorno para escuchar, comprender y no juzgar. La mayoría de las personas no se destruyen por una sola acción, sino por la indiferencia acumulada. La hostilidad constante en cualquier entorno, las humillaciones y la indiferencia terminan desgastando a cualquiera. Quizás esa persona llegó a esos extremos buscando una aprobación que nunca existió, intentando llenar el vacío que dejaron los mismos que después la señalaron. Llega un momento en el que el cansancio deja de ser emocional y se vuelve físico. Ya no hay energía para discutir, ni para defenderse, ni siquiera para pedir ayuda. Solo queda el peso de existir, y con el tiempo, eso basta para quebrar a cualquiera. No fue solo ella. Son muchos los que viven bajo el mismo juicio constante, el mismo odio disfrazado de justicia y la misma necesidad de aparentar que todo está bien para no ser el siguiente en caer. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí decidir qué hacer con lo que queda. La historia de Bachatota no debería provocar debates que no llegan a nada, sino dejar una advertencia que muy pocos tienen en cuenta. Nadie está realmente a salvo de ser víctima de sus propios conflictos. Cada vez que elegimos callar frente al daño, lo perpetuamos. Porque, a veces, una sola palabra basta para mantener con vida a alguien que ya lo había dado todo por perdido.